Buenos días a todos, qué bendición saludarles, qué alegre que ya estamos aquí reunidos para recibir de la palabra de Dios. Cada día es una oportunidad nueva de conocer más de su palabra y que podamos seguir avanzando en perfeccionarnos como discípulos, como dice la palabra, en atender el llamado que el Señor ha dado sobre cada uno de nosotros para el cumplimiento de su perfecta voluntad. Así que gracias. Este es el momento ya que compartamos la palabra del Señor, pero quiero decirte, estamos muy gozosos en este mes de agosto, porque celebramos 5 años como Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia. El tiempo pasa rápido y ha sido un tiempo glorioso para cada uno de nosotros. Como lo hemos dicho, hemos podido ver cómo el Señor verdaderamente ha manifestado un tiempo nuevo, una palabra nueva, un mover nuevo y ha ido llevándonos a un mayor conocimiento, a una mayor medida y a comprometernos aún más en trabajar por su obra y ser discípulos. Así que este mes de agosto es de mucha alegría para todos nosotros. Pero déjame decirte que el día exacto en que se celebra el aniversario de nuestra iglesia es el 23 de agosto, cae justo el siguiente domingo. Así que no te vayas a perder nuestra transmisión del siguiente domingo, porque queremos honrar al Señor celebrándolo con Santa Cena. Así que preparémonos todos durante esta semana y estemos listos para poder celebrar Santa Cena el siguiente domingo, el día justo del aniversario de Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia. Así que bienvenidos todos en esta mañana gloriosa que el Señor nos ha dado. Vamos a compartir de la palabra del Señor y vamos a aprender. Pero hoy vamos a orar primero y después vamos a iniciar las lecturas. Acompáñame, amado Padre Celestial. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, compartir acerca de tu palabra para ser entendidos. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites perfeccionarnos en el camino al que tú nos has llamado, Señor. Haznos dignos de esta palabra. Que ésta pueda venir desde los cielos y abrir nuestros oídos y abrir nuestros ojos para seguir avanzando en ser discípulos verdaderos, en surgir como entendidos, en recuperar nuestro lugar como varones y varonas. Señor, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar donde estamos en lo secreto, Padre, donde el enemigo no puede molestarnos, el enemigo no puede estorbar el que recibamos esta palabra. Y damos continuidad también al establecimiento de la paz. Como dice tu palabra, Señor, a donde lleguemos, compartir acerca de la paz tuya, Señor. Y sabemos que la paz significa el estar reconciliados contigo. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 15 y versículo 4. Así que saca tu Biblia. Algunos pues están transmitiendo por sus celulares, entonces trae la palabra del Señor o búscalo en tu celular o búscalo en tu tableta, pero es importante que todos podamos leerlo, aunque vaya a aparecer aquí en la pantalla, por favor es importante que podamos todos participar de la lectura. Entonces dice Génesis 15, 4. Luego vino a él palabra de Jehová, está hablando de Abraham, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira qué es lo que está pasando aquí. Abraham ha sido llamado de parte de Dios para que él sea el padre de las multitudes o el padre de las generaciones. Pero algo que es bien importante que podamos entender es que Abraham no empezó en ese momento su camino como cristiano. Él no empezó en ese momento a decir, Dios lo escogió porque estaba bonito, Dios lo escogió porque le caía bien, Dios lo escogió porque no había otro. No, él ya venía dando un testimonio, él ya venía caminando, él ya era uno que estaba conectado en hacer la voluntad de Dios. Y por eso lo eligió el Señor. Porque muchas veces nosotros hemos sido enseñados que en el momento que decimos, Señor, yo te reconozco como Salvador para empezar una vida nueva en ti, que en ese momento todas las puertas se nos abren y que empieza todo la bendición a ser derramada en nuestras casas. Pero déjame decirte que no. Ese es el momento en el que tiene que empezar a romperse los paradigmas, los afanes y las vanidades en nosotros, a despojarnos de la obra de este mundo para verdaderamente empezar a operar en la voluntad de Dios, para conocer lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Ese es en el momento en el que nos tenemos que preparar para ser aquellos de quienes el Señor diga, estos son los que me agradan. Entonces el llamamiento de Abraham no se da
porque él tiene suerte o porque era el favorito, es porque él ya venía testificando acerca de la obra de Dios. Él ya venía siendo entendido en el llamamiento de Dios. Él ya estaba buscando dar la medida que se demanda de cada uno de nosotros y por eso Dios lo elige. Y déjame decirte algo, Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí también para que seamos aquellos que llevan su palabra, para que seamos aquellos que sigamos la obra, para que las multitudes que el Señor habló sobre Abraham se sigan sumando a este pueblo que el Señor ha llamado mi pueblo. Amén. Así que recibe esa palabra para tu vida. Pero entonces sucede que cuando el Señor le ha hablado a Abraham y le dice, lo vamos a leer más adelante, mira, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo te voy a bendecir, te voy a hacer grande, y lo que leemos aquí, mira los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham en ese momento está diciendo, pero yo no tengo hijos, solo tengo, dice, un criado, solo tengo un siervo, solo tengo uno que está aquí conmigo, que ni siquiera es hebreo, es de Damasco, y se llama Eliezer. Entonces, que él es el que va a dar hijos. Y el padre le dice, lo voy a parafrasear, tranquilo Abraham, tranquilo. Hay un plan. Pero aquí quiero que podamos hacer como he escuchado a muchos hermanos mexicanos decirlo, un parteaguas. Lo que viene de aquí en adelante para Abraham y lo que había sucedido hasta ese momento en Abraham. Entonces el Señor está diciendo, mira, hay un plan. El plan es el plan de Dios. Por eso yo he discutido mucho cuando se nos dice Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para ti, tiene un plan para ti, tiene otro plan para ti, tiene un plan para todos. Como que Dios somos 5,000 millones de personas aquí en la tierra y el Señor tiene 5,000 millones de planes. No, el Señor tiene un plan. Y tú y yo trabajamos, estudiamos, nos discipulamos, oramos, intercedemos para encontrar nuestro lugar en el plan. Y esa es una de las tareas principales, te lo voy a decir así, en las que nosotros debemos enfocarnos, encontrar nuestro lugar en el plan. Amén. Entonces cuando el Señor le dice a Abraham, tú vas a ser aquel que ahorita que salgamos y miremos los cielos y puedas contar las estrellas, y como no las puedes contar, le dice, así será tu descendencia. Ahora yo te pregunto, ¿este es el plan completo? O sea, ¿eso era todo lo que Dios tenía que decir y ya no iba a decir nada de ahí en adelante? No, lo que sucede es, nosotros como cristianos, como entendidos, debemos ir logrando medidas, la medida, la porción, el avance para que el Señor vaya revelando su plan a nosotros. Es que lo que pasa es que si a veces recibimos el plan completo de un solo golpe, en lugar de impulsarnos y motivarnos para avanzar, algunos se van a detener y van a decir, eso es imposible. Y te voy a poner el ejemplo. Si cuando yo era joven, y te lo digo en serio, me dicen de una vez, tú tienes que irte a vivir a Mazatenango porque el Señor ha puesto un lugar ahí en el que tú vas a llegar con otro grupo de gente para enseñar mi palabra, yo inmediatamente digo, no. Yo ni siquiera conocía Mazatenango, yo jamás imaginé vivir mi vida aquí en Mazatenango, mucho menos venir con mi esposa y con mis hijas. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Fue mostrando, igual que Abraham, fases del plan, y va mostrando aquellas porciones que nosotros necesitamos para poder avanzar y para poder ir por el camino por el que Él desea llevarnos. Pero imagínate, voy a poner un ejemplo, que alguno de los que ahorita está oyendo por la cámara le digo, dice el Señor que vas para Japón, agarra tus maletas porque mañana amaneces en Japón. Va a decir, ¿yo a Japón ahorita? Uy, ¿y cómo? Y, pues Japón está bien, Japón. Si nos dijeran, dice el Señor que vas para un lugar que es de los que más fuertes están en el tema de la pandemia, ¿y cómo voy a ir a ese lugar? Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que no tenemos todavía la medida o la madurez para poder entender el plan. Por eso el Señor nos lo va revelando por fases, por partes. Te pongo el ejemplo, es como construir una casa. Viene por fases. Ahorita estamos en la fase de los cimientos. Luego vamos a la fase de, de tirar la primera losa, o sea, el fundamento. Luego vamos a la fase de levantar las primeras paredes y todo va por fases. La fase de la obra gris, la fase de los acabados, pero es por fases. Eso sí,
nosotros tenemos, el que está construyendo la casa, o el arquitecto, o el ingeniero, o el mismo propietario lo tiene bien claro y sabe por dónde debe ir. El resto va construyendo lo que le va tocando. Amén. Entonces, el Señor se presenta con Abraham y le dice, yo tengo un plan para ti. Y ese plan es que tú vas a tener hijos. Y tu descendencia será como estrellas que son incontables. Y esa es la primera porción del plan que Dios le da a Abraham. Entonces, ahí está también Sarai, su mujer. Obviamente ella conoce esta palabra acerca de Abraham, pero sucede algo. Y lo que sucede ahora es que cuando nosotros no estamos trabajando en dar la medida o en ser entendidos o en seguir avanzando como discípulos, sino que nos dejamos llevar por tradición, nos dejamos llevar por vana palabrería, nos dejamos llevar por otras voces que se levantan y no nos conectamos a conocer la voluntad de Dios, ¿sabes qué sucede? Interrumpimos el plan o nos desviamos de lo que Dios quiere hacer. Porque entonces, y te voy a dar una referencia que no quiero que se te olvide porque lo vamos a hablar más adelante. A quien el Señor le habla que le va a dar multitud de hijos como descendencia es a Abraham. ¿Y quién le acompaña a Abraham en su vida o quién es la que está ahí con Abraham? Es Sarai. Estamos hablando de los nombres iniciales con los que conocemos a estos personajes en la Biblia. Entonces, cuando la palabra ha sido dictada, Sarai, la esposa, nos vamos a ir al versículo, leímos Génesis 15, 4 y 5, ahora vámonos a Génesis 16, capítulo 16 y versículo 2, mira lo que dice, dijo entonces Sarai, marca eso, no es Sara, es Sarai es la que dijo, a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí? Que ellos como buenos, te lo voy a decir así, como buenos evangélicos dicen, bueno, Dios ya dijo que vas a tener un hijo, se lo dice a Abraham. Entonces ahora nosotros tenemos que darle una mano a Dios, como decimos aquí en nuestros lugares, aquí en Guatemala, echémosle una manita a Dios. Entonces toda la maquinaria y todos los hermanos y todo mundo miremos cómo vamos a hacer para que el Señor cumpla este propósito. Te voy a poner un ejemplo para que lo podamos decir de mejor manera. Viene el Señor y dice, en la iglesia nos puede decir, es tiempo de levantar el templo. Y salimos todos corriendo. Hay que buscar un terreno, hay que buscar un maestro de obras, vendamos tostadas, vendamos carne, tortillas con carne y hagamos un montón de acciones porque el Señor ha demandado construir un templo. Pero esto lo hemos enseñado por mucho tiempo. Yo te diría, espérate, párate un poquito. Ok, el Señor ya dijo, hay que levantar un templo. Ahora tenemos que esperar que la orden termine de formarse completa, que nos llegue la información completa para entender de qué está hablando el Señor. Pero hay algo que debe ser determinante en cada uno de nosotros para poder recibir la segunda parte de la instrucción. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Por eso el Señor muestra el plan por partes, porque te dice, ya te muestro una parte, ahora tú tienes que seguir avanzando y dar la medida para que te sea revelada la segunda parte. Te lo voy a poner con un ejemplo académico. Primero, enseña a leer y a escribir. Cuando la persona, entonces el plan es, tienes que aprender a leer y escribir. Pero eso no es el plan completo. Eso es lo que esta persona o este niño en ese momento necesita saber. Y le enseñas a leer y a escribir. Ahora que ya sabe leer y escribir, tiene que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Pero nosotros decimos, bueno, Señor, este es el plan completo para este niño. No, son las medidas o la madurez o las capacidades que tienen que ser desarrolladas en este niño para que pueda alcanzar el plan. Pero el plan en tu vida y en mi vida, en lo académico, no es solo leer, escribir y saber sumar, restar y dividir y multiplicar. Y luego vienen operaciones como lo que se dice problemas, y si
hay una dimensión aquí y pesa tanto y tiene que empezar a descifrar eso y se le va a enseñar de biología y se le va a enseñar de ciencias sociales y se le van a enseñar muchas más cosas y álgebra y muchas más cosas para que éste vaya tomando un mayor grado de madurez o un mayor grado de sabiduría, de inteligencia y de aprendizaje, hasta que tiene la medida, y te lo voy a poner así en el ejemplo paralelo, hasta que ya es profesional. Y entonces cuando ya es profesional dice, necesitamos hacer carreteras, aquí está el ingeniero. Él va a hacer las carreteras. Pero allí es donde vemos el plan cumplido. Ahora en el tiempo de la pandemia necesitamos médicos. Aquí están los médicos que empezaron aprendiendo a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, pero fueron avanzando en la medida hasta que completaron el ciclo académico para ser médicos y no solo graduarse como médicos, muchos con su especialidad para poder atender de manera específica esta pandemia, como los infectólogos, los virólogos y todo este tipo de especialidades que existen. Entonces cuando el Señor le dice a Abraham, el plan es que tú vas a ser el padre de multitudes. ¿Qué es lo que sucede religiosamente? Este tiene que tener un hijo, ya. Y no es así, debemos hacerlo al revés. Si el Señor ya está mostrando los indicios de lo que Él desea hacer y lo empieza a revelar con nosotros, ahora yo me tengo que poner a trabajar en la medida para escuchar la segunda parte de la instrucción. Porque no se te olvide que venimos de una naturaleza humana, venimos de una manera de pensar humana, venimos de un razonamiento de la tierra. Por eso el Señor no nos puede revelar el plan completo, porque conforme nos hacemos discípulos, conforme nos comprometemos, conforme oramos, conforme leemos su palabra y escuchamos la voz, vamos obteniendo esa madurez espiritual que nos permite estar aptos o estar en la condición de recibir la segunda fase o parte del plan. Amén. Estos domingos han sido calurosos, pero bueno. Entonces, Abraham y su familia, o Abraham y su esposa, Abraham y Sarai, tenían que ponerse a trabajar en tener ellos una mayor medida, mayor madurez, mayor avance, mayor crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios para que se cumpla la promesa de Dios. Porque te voy a decir algo, este es plan de Dios. Entonces el Señor, si te dice, yo quiero bendecirte, uno lo que hace es que se sienta a esperar a recibir las bendiciones. No, tienes que orar más. Tienes que leer más de su palabra. Tienes que buscar más ser conocedor de la perfecta voluntad de Dios para que efectivamente en ti se pueda cumplir este objetivo de conocer a qué se refiere Dios cuando dice te voy a bendecir. Por eso cuando el Señor dice es necesario que me edifiques un templo, amén. ¿De qué estás hablando, Señor? Yo tengo una idea y un conocimiento de a qué le llamo templo, pero tú a qué le llamas templo. Tú en este momento de qué me estás hablando. Y hacia eso yo debo dirigir mis pasos como discípulo. Entonces, Abraham y Sarai lo que tenían que hacer en ese momento es, ok, vamos a ponernos entonces, como decimos, a perseverar. Vamos a orar más, vamos a madurar más. No quiero que esto suene mal, pero es como que decir, si tenemos una medida como cristianos de 1 a 10 y estamos en 1, tenemos que ir a la medida 2, porque en la medida 2 se sigue revelando el plan, que es el mismo, pero tenemos mayor madurez para que nos sea revelado. Espero que me sigas en esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Sarai dice, no, hay que hacer que Abraham tenga un hijo. Ya dijo Dios que él va a ser el padre de multitudes. Entonces ahora, como Dios ya habló, nosotros tenemos que intervenir para que tenga un hijo. Entonces viene Sarai y dice algo. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, le dice a Abraham. Y yo aquí te voy a hacer una pregunta. ¿En realidad el Señor la hizo estéril? ¿En realidad el Señor había hecho una declaración para que ella no tuviera hijos? Pero ella está hablando conforme al sentir que tiene. ¿Por qué tiene ese sentir de la esterilidad? Porque es la realidad en la que ha vivido naturalmente hasta ese momento. Pero yo le quiero decir a todas las personas, cuando alguien dice, es que yo no soy paciente, es que yo no tengo amor, es que yo no tengo fe,
O inclusive es que yo tengo mal carácter. La mujer puede decir yo soy estéril, alguien puede decir yo soy enfermo, alguien puede decir es que yo no valgo nada. Todos esos comentarios, cada persona los está haciendo en su entorno natural, en lo que hasta ese momento su mente comprende y lo que su corazón pues le hace creer que es lo verdadero. Pero en realidad cuando nos ponemos a trabajar en decir, oye, y es lo que está pasando aquí. Si alguien dice, yo soy necio, yo tengo mal carácter, yo soy estéril, yo no soy nadie, yo no importo en el mundo, ¿sabes qué pasa? Que estás hablando de tu condición natural. Por eso insisto, cuando el Señor te muestra una primera parte del plan, lo que te está diciendo es, perfecciónate, búscame más, mejora tu posición delante de mí, humíllate más, despójate más todavía de las cosas del mundo. Lo que te está diciendo es, vas en el camino, puedo verte, porque estás en el camino, te has hecho visible, pero tienes que seguirte perfeccionando. Pero Sarai está hablando de su realidad natural, de su realidad emocional. O sea, ella tenía que ponerse a trabajar en dar la medida espiritual para que se cumpla el plan de Dios. Pero hemos sido tan mal enseñados en relación a cuando la voz de Dios se manifiesta. Y mira, lo que se ha profetizado por muchos lugares y a muchas personas es, dice el Señor que te va a hacer millonario, dice el Señor que te va a dar mucho dinero y que te va a prosperar. Y la gente, ¿qué hace? Se sienta a esperar los millones. Se sienta a esperar que Dios lo bendiga. Se sienta a decir, ya el Señor me lo prometió, voy a comprar una silla de lujo, una silla dorada, que parezca de los reyes de las dinastías que hay aquí o los reinados que hay todavía aquí en el mundo, a esperar que el Señor me haga millonario. Pero yo a veces he dicho, mira, lo que pasa es que el profeta se equivocó. No debió decirte millonario, debió decirte, el Señor te va a dar de su riqueza, la riqueza espiritual. A cada uno de ustedes y a cada uno, incluido yo, cuando alguien nos dijo, el Señor dice que te va a prosperar, mira, yo te lo declaro otra vez ahorita y así va a ser, pero te va a prosperar en lo espiritual. Los dones estarán sobre ti, el entendimiento de la palabra estará en ti, la verdad de Jesucristo revelada en ti como una columna, como un fundamento que te haga avanzar en ser aquella persona que pueda cumplir el propósito de Dios. Pero estamos programados para pensar en dinero. A veces los profetas están programados para también pensar en dinero. Y tal vez la palabra sí viene de Dios, pero no es dinero. Porque al Señor el dinero no le sirve de nada. Y nosotros no podemos ofrecerle a Dios algo de dinero que nos haga ser más agradables delante de Él. Lo que ofrecemos es nuestro corazón. Lo que ofrecemos es nuestra vida y decirle, yo te ofrezco mi vida para dejar la obra de este mundo y venir a ti como entendido. Así que voy a volver a Sara otra vez, no me quiero desviar mucho a Sara ahí. Entonces dice, tenemos que hacer que Abraham tenga un hijo. Y dice ella, bueno, como yo no puedo porque Jehová me ha hecho estéril, hablando como natural. Aquí podría decirte yo, mujer de poca fe. Pero ¿por qué es mujer de poca fe? Porque es Sarai, necesita alcanzar la elevación o la medida de Sara. Por eso Abraham también es permisivo en tener un hijo con la criada, porque Abraham necesitaba también alcanzar la medida de Abraham. Por eso te digo, cuando el Señor te muestra a ti, me muestra a mí una primera fase del plan, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar en ser un mejor discípulo, ponerte a trabajar en subir a la siguiente medida, ponerte a ser alguien que dispone aún más su corazón, alguien que se ha entregado más para la obra de Dios. Y te lo voy a testificar con la iglesia. En este mes de agosto y el 23 específicamente, que cumplimos 5 años cuando la iglesia empezó, que el Señor nos habló a los que estamos ahí de diferentes maneras para decirnos, hay que empezar esta iglesia. ¿Sabes qué fue lo primero que pensamos? Bueno, fuimos igual que Sarai. Hay que hacer desayunos, hay que hacer tardes del amigo, celebrar el Día de la Madre, hay que hacer el Día del Empresario, hay que buscar cómo vamos a comprar un terreno, hacer un templo, y empezamos a hacer toda la obra afanosa de este mundo. Hasta que llegó el momento en el que dijimos, no, espérense, no creo que sea eso a lo que Dios nos está llamando, pero ese entendimiento lo vimos ya cuando ya íbamos recién iniciada la iglesia, a decir, no, lo que tiene que suceder ahorita
es que primero tenemos que buscar el rostro de Dios. Primero tenemos que buscar conocer al Señor. Es más, ni siquiera vamos a hacer publicidad. Muchos de los que ahorita nos ven ni siquiera sabíamos que existíamos como iglesia. No hacíamos publicidad. Y no hacíamos eventos así para decir, es que hay que salir a evangelizar. Por supuesto que hay que salir a evangelizar cuando el Señor lo revela en su plan. Mientras tanto, nosotros entendimos de parte de Dios el que era necesario empezar a trabajar en nosotros, surgir como discípulos, surgir como entendidos, surgir como verdaderos, para poder seguir en la medida y en la línea de ese plan que el Señor había trazado o ha trazado en su reino o en su perfecta voluntad, y donde nosotros debemos encontrar ese lugar, nuestro lugar en el plan de Dios, para poder acoplarnos o para poder hacer lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Así que básicamente el momento de salir a la luz pública fue ahorita por causa de la pandemia que empezamos a hacer las transmisiones. Pero te quiero decir, nuestra naturaleza humana nos llevó a una acción similar a la de Saraí. Tenemos que ayudar a Dios en hacer un montón de cosas naturales, en hacer reuniones de matrimonios, hacer reuniones de niños. Fíjate que alguien nos ofreció salir en televisión y salir en radio. Y yo dudaba, decía, ¿será el momento de salir en radio y televisión? Pero cuando llegan y nos lo ofrecen, dice uno, bueno, esto es de Dios. Entonces ya en nuestras oraciones, bueno, Señor, si es de ti que efectivamente vayamos a la televisión y a la radio, teníamos, si mucho, unos 2 meses o 3 meses de ser iglesia. Entonces dijimos, bueno, Señor, si es tu voluntad y tú lo permites, lo vamos a hacer. ¿Y sabes qué pasó? La persona que nos hizo el ofrecimiento, que iba a tener la oportunidad de tener estos medios para trabajar, ya no se los dieron. Entonces ya no se dio la posibilidad. Y ahí dije yo, bueno, entonces entonces salgamos a buscar ahora qué otro canal o qué otra empresa de cable nos puede transmitir, porque es la voz de Dios. Así como que no, espérense. Trabajemos en conocer más al Señor. No pensemos como naturales, no pensemos sobre la base de lo que siempre hemos hecho. Busquemos en la palabra de Dios, conozcamos más de la palabra de Dios, y entonces será revelada la siguiente porción del plan. Y te voy a decir algo, yo no dudo que vamos a hacer televisión y radio, por supuesto que lo vamos a hacer, pero no es hoy. Eso viene más adelante, pero solo es como que el Señor les dijera, prepárense porque en el camino viene esto. Y te voy a decir algo, si ya de alguna manera sabemos que el Señor ha dicho que habrá televisión y radio, significa hay que preparar más gente, porque no voy a predicar solo yo. Si alguien está diciendo, no, el pastor va a predicar, olvídate. Tiene que haber un grupo de gente que sienta el llamado, que sienta en su corazón el servir a Dios precisamente en esa área, para que se pueda transmitir el mensaje de Dios, porque mira, el mensaje lo vamos a transmitir todos. Yo sí soy un poco, me aparto, ahorita no podemos por tema de la pandemia, pero yo me aparto de que el pastor haga todo. Tenemos que explotar al máximo las capacidades y los dones de todos. Entonces, cuando esa palabra ya se dio, pero no fue posible, y quisimos decir, no, vamos a buscar un lugar, no, espérense, preparemos a la gente, preparemos a los discípulos, preparemos a los hermanos que se van a unir en esta misión para que cuando ese momento llegue, esté lista la palabra que se va a presentar y el equipo esté listo. Pero te quiero decir, nuestra realidad era la misma de Saraí. Entonces ella dice, como a mí el Señor me hizo estéril, fíjate, medio justificación, medio queja y medio decir, conmigo se arruinó la cosa, te voy a dar a mi sierva. Pero eso lo hace Saraí y lo hace Abraham. Ellos tenían que trabajar inmediatamente en conseguir la medida de Sara y la medida de Abraham, que es la que el Señor también demanda de cada uno de nosotros. Entonces, pues efectivamente nace un niño, un muchachito, podemos decir así, llamado Ismael, que es el hijo de la egipcia, la sirvienta de Saraí. Pero el Señor había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo de su mujer. Es como que dijera, ¿por qué no seguiste avanzando en el plan? Voy a ser muy atrevido, ¿por qué no creíste en la palabra que yo te di? ¿Por qué no te pusiste a trabajar en tú seguirte perfeccionando y tener una mayor medida o una mayor madurez en el conocimiento de mi voluntad? Sino que inmediatamente salieron corriendo a procrear un niño. ¿Y qué tenemos que hacer?
seguir buscando a Dios para que nos revele el plan de Él por donde continúa. Entonces, Génesis 17, 19. Entonces lo que te quiero decir, nace un niño llamado Ismael, pero en el verso 19 del capítulo 17 dice, fíjate, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, aquí ponle eterno también, para sus descendientes después de él. Ese es el verso 19. Pero mira lo que pasó aquí. Ya había nacido Ismael. Y Agar, la mamá de Ismael, dice la palabra, Saraí decía, ya la sirvienta me mira con ojos de, yo le di un hijo y usted no puede. Así que como que váyame dando mi lugar aquí en la casa. Yo también tengo un hijo con el patrón. Y Saraí se empieza a sentir con cierto... la sierva se oye mal, ¿verdad? La sirviente le está, ya no le guarda el respeto que debería, o ya está tomando otra posición en la casa. Pero sucede que el Señor se presenta de nuevo para decir, miren, aquí viene la segunda instrucción, o la segunda parte, o la segunda mención del mismo plan que ya les había dicho. El plan no ha cambiado. Pero ustedes metieron las manos, ustedes quisieron ayudar a Dios e hicieron que Abraham tuviera un hijo. Y sobre todo, imagínense, el padre de las multitudes tiene un hijo con la egipcia. Egipto representa bíblicamente la obra del mundo. Y Sara, que es la hebrea, representa el pueblo de Dios o la obra de Dios. Dios quería que Abraham fuera el padre de multitudes en la obra de Dios. Por eso debía tener un hijo con Sara. Y te voy a decir algo. Muchos dicen que el nombre de Isaac significa el que me hace sonreír, que es lo que dice la palabra. Que es lo que dicen los diccionarios y lo que dice parte de la etimología. Pero quiero decirte algo. Porque cuando le dan la noticia, Abraham y Sara se ríen. Pero aquí está diciendo, dice que Dios directamente hablando con Abraham y Sara le dice, llamarás su nombre Isaac. Él está diciendo de una vez, el nombre revelado que he preparado para tu hijo, el cual va a continuar el plan en el que te he dicho que vas a ser el padre de multitudes, este se va a llamar específicamente Isaac. ¿En qué otro momento pasó eso en la Biblia? Con Jesús. Se presenta el ángel con María y le dice, tendrás un hijo y le vas a poner de nombre Jesús. Con Juan el Bautista. Y tendrás un hijo, y le dan específicamente las instrucciones acerca de estos niños que van a nacer. Entonces aquí el Señor está diciendo específicamente el nombre de tu hijo, en quien yo voy a poner, dice aquí, en quien confirmaré mi pacto, y el pacto perpetuo o el pacto eterno lo voy a confirmar con el hijo que nazca, con la mujer hebrea con la que tú vives, no con la egipcia. Así que aquí viene a pasar algo que prediqué hace un mes más o menos, cuando hablamos de Caín y Abel. Dos simientes, dos linajes, dos genéticas. Aquí en la parábola, lo que estamos entendiendo ahorita es que de nuevo se presentan dos genéticas, se presentan dos simientes, se presentan dos linajes. Uno lo va a representar Isaac y el otro lo va a representar ¿quién? Ismael. ¿Por causa de qué? Por causa que nosotros aún no comprendemos lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por eso te digo, si tú lees la palabra de Dios y entiendes que ahí dice, yo voy a hacer de ti una persona grande, uno dice, bueno, voy a estudiar teología, voy a leer libros. No, espérate, ¿a qué le llama Dios grande? Porque dice la palabra, fíjate, que Él le llama grande, lo dice en Mateo, al que enseña la palabra de Dios. Este será llamado grande. Después lo vamos a leer despacito o a predicar despacito. Pero el Señor dice, los que yo de mi voz les llamo que son grandes, son aquellos que enseñan la palabra de Dios.
Por eso cuando los discípulos se acercan y le dicen, mira Señor, y cuando tú ya estés en tu reino y cuando todo esto haya estado ya bien organizado o estemos listos, ¿y a mí qué lugar me va a tocar? Somos 12. ¿Y qué va a ser el 1? ¿Y en qué orden nos vas a poner? ¿Y qué me va a tocar? En su naturaleza humana de decir, yo quiero ser ministro, yo quiero ser jefe, yo quiero ser director, yo quiero ser coordinador, yo quiero ser programador, qué sé yo. Yo quiero ser el vice, yo quiero ser el segundo. Pero el Señor está diciendo, será llamado grande aquel que enseñe la palabra de Dios. Por eso si en algún momento, cuando tú lees la palabra, tú recibes una voz, o posiblemente alguien te lo puede decir, el Señor te ha llamado para hacer grandes cosas, o te ha llamado para que tú seas grande. ¿Sabes qué está diciendo? Perfecciónate en conocer la voluntad de Dios, perfecciónate en conocer la voz de Dios, porque grande es llamado aquel que enseña la palabra de Dios. Pero grande en el reino de los cielos. Aquí en la tierra no le dan valor. Pero ¿dónde quieres tú quedar bien? ¿Dónde quieres tú ser entendido para hacer la voluntad? ¿La de la tierra o la del cielo? Pero el Señor también va a evaluar nuestros corazones para decir, pero no trabajes porque quieres ser grande. Trabaja porque quieres de verdad ser útil en el reino de Dios enseñando su palabra. Pero bueno, entonces dice aquí, Génesis 17, 19, donde estábamos. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor da la primera fase del plan que le dice a Abraham que va a tener hijos, los nombres de estos personajes son Abraham y Sarai, Abraham y Sarai. En ellos el Señor no puede procrear todavía. Necesita que estos alcancen la perfección para que se cumpla la instrucción de Dios que dijo, te voy a dar un hijo y se va a llamar Isaac específicamente. Y van a ser de Sara, no de Sarai. ¿Y por qué dice, pero pastor, por qué hace tanta distinción? Porque mira, cuando Abraham tuvo, o cuando se da el nacimiento de Isaac, Abraham tiene la edad de 100 años. Y lo hemos enseñado muchas veces. El número de perfección bíblico es el 1, es el 10, es el 100, es el 1000, es el 10,000, es el 100,000. Es el número que te da totalidad. Ese es el número donde nosotros entendemos que es el de la perfección. Algunos les han enseñado que en la numerología bíblica el número de perfección es el 7, pero déjame decirte que no. El 7 es el número del deleite, el que Dios pone el deleite y su voluntad en ti y en mí. Pero el número de la perfección es el 10. Quiere decir que Abraham y Sarai, para cuando llega el momento del nacimiento de Isaac, ya el Señor les ha revelado cuál es su nuevo nombre, que será Abraham y Sara. Y cuando Abraham tiene la edad de 100 años, que bíblicamente en el valor ha alcanzado la perfección delante de Dios, nace el hijo. Porque Isaac es el del pacto. Isaac es el que continúa la promesa. El pacto de Dios va a seguir en Isaac. Por eso Abraham tiene que estar en la medida perfecta. Y por eso tú y yo tenemos que trabajar por ser aquellos quienes demos la medida, o como dice la Biblia, que alcancemos la estatura del varón perfecto, que estemos trabajando por alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, Abraham, ¿qué significa? De una vez digamos esto. Abraham significa padre. Y Sarai significa madre. Y es padre en un, si te puedo decir, es padre en un alto grado de respeto. O sea, padre así como que dice, le guardamos mucho respeto, mucha reverencia a ese nombre. Y el de Sarai significa madre. Pero cuando el Señor se presenta con ellos y le dice, la continuación del plan es que debes tener un hijo llamado Isaac, el cual en quien yo voy a poner la promesa, entonces debo cambiar sus nombres para que la promesa se cumpla. Pero ese cambio de nombres viene a significar, es que es la segunda parte del plan. Miren, el plan no ha cambiado, el plan de Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros debemos madurar o evolucionar o crecer para encontrar esa segunda fase del plan. Por eso dice entonces el Señor, ya no será tu nombre Abraham, que significa padre, ahora será Abraham, que significa padre de multitudes. Es el nombre con el que desde el cielo se te conoce, y con ese se sabrá que de ti sale la simiente verdadera. De ti va a salir toda la multitud que está llamada a ser pueblo de Dios. Y sobre Sarai dice, Sarai, que significa madre, en un nivel de mucho respeto, en un nivel de elevado, por decirlo así, dice, tu nombre ya no será Sarai,
sino que será Sara. Sarai significa madre, Sara es madre de multitudes. Ahora déjame decirte algo. Por eso Sarai no podía tener al hijo. Por eso Sarai era estéril. Porque el Señor cumple su plan o cumple su voluntad en aquellos que dan la medida, en aquellos que dejaron de ser terrenales y están dispuestos a que la voluntad de Dios se pueda cumplir y se pueda hacer. Entonces el Señor les revela sus nombres para que bajo este nombre ellos puedan conectarse en hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que cuando Sarai dice, yo soy estéril, sí, eres estéril, porque la que va a tener hijos es Sara. La de la tierra será estéril, pero la espiritual es la que tendrá hijos. Abraham, que es el natural, este tiene que alcanzar la perfección para que pueda tener al primogénito. Por eso debe alcanzar la edad de los 100 años y que el Señor continúe su plan para que pueda dar la medida o estar él en la madurez de ser Abraham, ya la siguiente fase del plan revelado. Espero que lo esté explicando bien y que no se me estén haciendo bolas, como decimos por ahí. Pero ahora resulta que entonces nace Isaac. Ahora tenemos un problema. Hay dos hijos. Está Isaac y está Ismael. Y es más, Agar tiene que irse. O Agar se da cuenta de que su hijo ya no tiene valor, su hijo ya nació el que era el que debía ser y decide irse. Pero Dios se le aparece en el camino. Y mira, y voy a otra vez comentar esto cuando hablamos de Caín y Abel. El plan de Dios se tiene que cumplir. Entonces, el Señor no toma venganza en Caín. El Señor no hace nada de destruirlo y de en ese momento someterle el juicio a Caín, porque ahora Caín es parte del plan y debe cumplir la parte que le corresponde. Así que el Señor le dice aquí a Ismael y a Agar, regresen a la casa de donde salieron, porque ahora que ustedes ya están, deben cumplir también una parte del plan que les corresponde. Pero vuelvo a insistirte, hay dos linajes. Entonces mira, esto es bien importante. Cuando estamos leyendo en Génesis 17:19, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él. ¿Cuál es el pacto? Génesis 12:2 lo dice, cuando le dice a Abraham, sal de la tierra de tu parentela, le dice, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le dice 4 cosas. Y luego le dice en el verso 28:3, cuando ya Isaac está declarando la bendición sobre su hijo Jacob, que es el que va a continuar el plan, le dice a Jacob, y el Dios omnipotente te bendiga, Génesis 28:3, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. O sea, la promesa, el pacto eterno, sigue avanzando y sigue alcanzando a la siguiente generación, que en este caso es Isaac y Jacob, que es el hijo que continúa la misión o en quien el plan se sigue cumpliendo. Que Jacob cambia después de su nombre, Dios le dice que ahora será Israel. Entonces, pero miremos, entonces voy a regresar aquí al verso Génesis 17:19. Ciertamente dice, responde Dios, Sara tu mujer te dará un hijo y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pero el verso 20, ahora lo vamos a leer con entendimiento. En cuanto a Ismael, dice, también te he oído, porque Abraham también tenía cierta preocupación por su otro hijo. Y dice, y he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Entonces mira qué pasa aquí. El Señor dice, y te lo voy a decir así, estaba Caín y Abel, borremos Caín y Abel y ahora decimos Isaac e Ismael. Y el Señor está diciendo, haré fructificar a los dos. Son los hijos de Abraham, los hijos del elegido para que el pueblo de Dios de ahí pudiera surgir. Así que a los dos bendeciré, a los dos les haré fructificar y los dos tendrán multitudes. Los dos.
Pero la promesa del pacto es solo sobre Isaac. Y déjame decirte de nuevo, es parte del cumplimiento del plan de Dios. Porque mira, y te voy a decir algo, y perdona cómo te lo voy a decir, pero te lo voy a decir. Ismael, si lo podemos decir de esta manera, representa, bueno, es que así es. Ismael representa a la tierra, a los hijos de la tierra. Representa a aquellos en quienes el pacto de Dios no está. Por eso este no es temeroso de Dios. Por eso este, por decirlo así, desaparece del mapa. Este termina yéndose a otro lugar y ya no es el en quien podemos ver el linaje conforme en la Biblia se manifiesta, porque es hijo de la egipcia con Abraham. Y Egipto representa, como Roma en el tiempo de Jesús, aquí en este tiempo Egipto, que era la potencia de ese momento, representa la obra del mundo. Entonces, pero el Señor está diciendo, a los dos linajes, como lo leemos en el verso 20, en cuanto a Ismael, le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, y 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Fíjate, 12 príncipes va a tener sus discípulos también Ismael. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios tiene que cumplir la promesa que dio sobre Abraham. Pero decimos, pero bueno, Señor, y entonces, ¿y cuál es el pueblo tuyo? ¿Y cuál es el pueblo verdadero? El que retiene el pacto. Porque de Isaac dice, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto perpetuo con él, y para sus descendientes después de él. Con Ismael no dice que va a confirmar el pacto, solo dice, le bendeciré, fructificará y será una gran nación. Entonces mira, la diferencia hoy, o los que deben mostrar delante de Dios, si son hijos o no son hijos, son los que tienen el pacto, los que honran el pacto, los que trabajan en condición de renovar el pacto y ser aquellos que honran a Dios. Porque de las dos genéticas que tú ves aquí, la de Isaac es la que busca honrar a Dios y cumplir el pacto, y la de Ismael no, la de Ismael hace su propio deseo. Por eso no declara Dios sobre Ismael que a este le va que este será el del pacto. Eso no lo dice. Lo que está diciendo es, yo le prometí a Abraham que iba a multiplicar a sus generaciones. Ismael es hijo de él, lo tengo que hacer que multiplique. Pero aquí viene un asunto que es bien importante y no quiero que nadie se me vaya a confundir en este sentido. Y aquí es donde la iglesia tenemos un problema serio y hemos sido mal programados. Y espero no lastimar a nadie. Pero la iglesia tiene un problema con Ismael. La iglesia tiene un problema con Caín. La iglesia tiene un problema con el enemigo. Y te lo voy a decir de esta manera, porque dice, es que nosotros tenemos como iglesia que heredar la riqueza de este mundo. Y la gente dice a veces, es que no puedo creer que haya gente que no es cristiana y cómo prospera. Mira, aquí está, dice que Ismael será bendecido y le hará fructificar. Ahora, bendecido de que va a recibir la gloria de Dios para santidad, no, eso no va a pasar porque el pacto no está en él. Lo que está diciendo es que Ismael tendrá trabajo, Ismael podrá producir, Ismael podrá crecer, la genética de la tierra podrá también multiplicarse y fructificarse. Mira, también hace unos días, y hago los recordatorios de las prédicas porque nos van sirviendo para hilar lo que estamos hablando, te hablaba de Mateo 7, donde el Señor habla de los dos hombres que edificaron sus torres o sus casas. Entonces dice, uno edificó en la roca, el otro edificó en la arena. Pero ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Tú y yo siempre estamos edificando. Siempre estamos edificando porque somos llamados a fructificar. Eso está te lo voy a decir así, son de los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El poder dar el fruto. Entonces tú estés donde estés, vas a fructificar. Lo que sí quiero pedirte es que lo tengamos muy claro pero vas a fructificar ¿para qué? ¿Fructificar para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios? ¿O vamos a fructificar en hacer nuestro propio deseo? Los hombres de Mateo, ambos construyeron una casa. Mira, los dos construyeron casas, pero a la hora de la hora, uno era sobre la arena y el otro era sobre la roca. Y tú estés lejos o cerca de Dios, siempre estás edificando, siempre estás fructificando, estás llamado a fructificar. Entonces hay uno que fructifica en el pecado, pero está fructificando. Pero hay otros que lo hacen guardándose delante de Dios.
La diferencia de lo que aquí tiene que ser entendido por nosotros es, ¿pero quiénes son los del pacto? Porque todos están llamados a fructificar. Mira, hay gente que dice que tener dinero es pecado. No lo es. El pecado es que tú ames el dinero y que hagas a un lado a Dios y que creas que el dinero es tu Dios que te permite hacer todas las cosas. Pero tenerlo no lo es. Y si uno dijera, ¿y cómo hago para tenerlo? Mira, estudia, trabaja, prepárate, esfuérzate y tu negocio tiene que prosperar, tiene que crecer. Pero que en ti se mantenga el pacto. Tú puedes fructificar porque aquí en la Biblia está dicho que debes fructificar, pero que se haga válido el pacto en ti y en mí para honrar a Dios. Porque te voy a decir algo. He oído gente que me dice, pastor, ¿cómo es posible que los corruptos prosperen? ¿Cómo es posible que los corruptos tengan mucho dinero? No te va a gustar lo que te voy a decir. Pero es que el corrupto es diligente en su corrupción. Es diligente en todos los sobornos que debe hacer. Es diligente en todas las jugadas ocultas que debe hacer para lograr sacar provecho de la corrupción. Pero hay cristianos que no son diligentes en orar y quieren que Dios les bendiga. Hay cristianos que no se preparan y ponen negocios y dicen, me fue mal en el negocio porque Dios no me quiere. No, no te preparaste. No estudiaste matemática, no supiste de leyes, se metieron a clavos con la SAT porque no estudiaron las leyes fiscales tampoco y quieren culpar a Dios por ello. Y muchos en la iglesia han sido enseñados, usted tiene que reclamar las riquezas de este mundo porque son para ustedes. No, señor, no es así. Tiene que reclamar que si su vecino está prosperando, tiene que decir, Señor, como él que es insensato, como él que es impío, decimos como él que es pecador está prosperando, yo reclamo prosperidad para mí también. Estás totalmente equivocado. Mira, por eso lo he dicho muchas veces, eso al Señor no le importa. Si alguien tiene 10 casas, no es mejor delante de Dios. Y si alguien no tiene casa, ese tampoco es el peor delante de Dios. Lo que define, y te lo voy a decir ahora en una diferente forma de la que lo he venido enseñando, lo que define si somos o no de Dios, es si en ti y en mí opera el pacto eterno de ser el pueblo que bendice el nombre de Dios. No te preocupes si los corruptos hacen dinero. ¿Por qué nos afanamos por lo que este mundo produce? ¿Y sabes por qué nos afanamos? Porque en el fondo queremos tener dinero para darnos una vida sasasa, como dicen. Y mira, si quieres viajar, ahorra y disfruta tu viaje. Pero si no puedes, que tampoco sea esa razón para apartarte de Dios. O sea, ¿por qué la iglesia quiere empoderarse de la riqueza de este mundo si por lo que tenemos que trabajar es por la riqueza del cielo? Pero insisto, si tú quieres tener cosas, si quieres tener un vehículo, si quieres viajar, si quieres hacer algo, trabaja, estudia, esfuérzate y sé diligente. Pero no creas que orarle a Dios para que reclamar lo que tiene el vecino lo tenga que tener yo, que lo que tienen los corruptos, que les quite eso de la corrupción y que lo pueda tener yo. ¿Para qué quieres tú el fruto de la corrupción? ¿Para qué quieres tú? Dice, si alguien está lavando dinero, Señor, que ese dinero venga aquí porque lo vamos a usar para predicar. ¿En serio quieres predicar con dinero proveniente de lavado de dinero? ¿En serio quieres tener tus propiedades que provengan del lavado de dinero porque estás declarando en el nombre de Jesús que mereces la riqueza de la tierra? Mira, si ese es tu sentir y si ese es mi sentir, no hemos aprendido nada y seguimos aferrados a la obra de este mundo. ¿Y sabes qué demuestra eso? Que somos de la simiente de Ismael. La Biblia lo dice, Ismael va a prosperar, Ismael va a fructificar y también va a ser una gran nación. Por eso de nuevo hay dos linajes. El linaje de los que honran a Dios y los que no lo hacen. Y en ambos lugares van a fructificar, trabajarán la tierra y la tierra les dará. Y se esforzarán por trabajar y van a obtener el fruto de su trabajo. Pero lo que sigue haciendo la diferencia es si el pacto de Dios está en ti. Si el pacto de Dios está en ti, el Señor dirige tu vida. Si el pacto de Dios no está en ti, las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo y las vanidades de este mundo son las que dirigen tu vida. Y si eso es lo que pasa, tú eres de Ismael, tú eres de Caín, tú eres de la tierra. Pero si el pacto se hace verdadero en ti, tú eres de los de Abel, tú eres de los de Isaac,
Tú eres de los de Jesucristo, tú eres de los que tienen el pacto de Dios. Por eso debemos ocuparnos. Cuando el Señor muestra su plan, no te pongas a decir le voy a ayudar a Dios o le voy a echar una mano a Dios, porque regularmente cuando hacemos eso cometemos un error porque no tenemos la medida. Cuando el Señor te hable, cuando por medio de esta palabra se te profetiza, tú debes decir, debo alcanzar la siguiente medida. Que si ahorita soy Abraham, debo alcanzar la medida del Abraham. Si ahorita soy Carlos, como todos me conocen, tengo que alcanzar la siguiente medida que Dios demanda de mí para que me venga la siguiente revelación del plan. Y te lo pongo por gradas. Si tú estás en la primera grada y el Señor te muestra ahí su plan, no te va a mostrar el siguiente hasta que pases a la siguiente grada. Ya te mostró lo que te iba a mostrar donde estás. Ahora elévate al siguiente nivel, conoce más de Dios, busca la voluntad de Dios, sométete a Dios, sea aquel en quien el pacto está operando, de bendecir a Dios, de honrar a Dios, de hacer la obra de Dios, de seguir al Señor, de servir al Señor. Sé ese del pacto para que te sea revelada la siguiente parte o porción del plan de Dios y que podamos avanzar como verdaderos. Salmos 127, capítulo 3. Aquí voy a terminar. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Mira, este versículo se usa cuando se presentan a los niños en la iglesia. Y ahí está uno con el muchachito en la tarima. Es que la gente dice el altar, pero digo, esa es una tarima. El altar somos nosotros. El altar donde se manifiesta la presencia de Dios somos nosotros. El lugar alfombrado y alto que tienes en la iglesia es una tarima que nos tiene que dar una grada para poder hablarle a la gente. Eso es todo. Así que cuando estamos en la tarima con los muchachitos, dice uno, herencia de Jehová son los hijos, porque aquí tengo al muchachito. Y cosa estima el fruto del vientre. Mira, ¿de qué está hablando el Señor? Herencia de Jehová son los hijos. ¿A qué se refiere? A los hijos de Dios, los que alcanzan la medida de surgir como verdaderos hijos de Dios. A esos Dios les llama, estos son mi herencia, estos son mi agrado, estos son mi placer, estos son mi deleite. No está hablando de los niños, de los muchachitos que nacieron, está hablando el que alcanza la medida y el entendimiento para ser hijo de Dios, para recuperar su lugar como hijo de Dios. Ese es el mío. A ese yo le llamo herencia. ¿Sabes qué está diciendo el Señor cuando llama herencia? Dice, a este yo le llamo premio. Yo me siento premiado cuando el pueblo, cuando entre la gente surgen aquellos que dejan el pecado, que dejan la maldad y surgen como hijos. Y yo me siento premiado con ellos. Yo me siento heredado con ellos. Agradado con estos. Y aquí viene otro problema que la iglesia en general tiene, porque decimos, no, es que todos somos hijos de Dios. No, fuimos creados por Dios, pero perdimos el nivel de ser hijos el día que dejamos de ver al Padre. Y si hemos dejado de ver al Padre, somos de Ismael. Pero si hoy nos levantamos a recuperar y decir, Señor, te reconocemos y nos arrepentimos de la obra que hemos hecho. Y quiero ser ese del pacto. Pero ¿qué dice el versículo Génesis 17, 19? Yo quiero ser del pacto eterno. Es que mira, lo de Ismael es lo de la tierra, lo que se va a acabar. La tierra tiene solo un ciclo temporal y se va a terminar. Lo eterno es en el cielo. Lo eterno es lo espiritual. Cuando tú digas, Señor, yo quiero ser de lo eterno, yo quiero ser del pacto, yo quiero ser de las multitudes, pero de las que son llamadas tu pueblo. No de lo que esta tierra le llama el linaje de la tierra o la genética de la tierra, sino yo quiero ser del linaje del cielo, del linaje del Espíritu, del linaje de Jesucristo. Yo quiero ser ese. ¿Y quién es ese? El que se levanta y recupera su condición de hijo. Ya no solo creado, sino también ser hijo. Porque dice la palabra que hijo es aquel que honra al Padre. Hijo es aquel que oye al Padre. Hijo es aquel que obedece al Padre. Dice la palabra que hijo es aquel a quien el Espíritu Santo lo guía en su manera de actuar. Hijo es aquel que también entrega su vida y se despoja de toda la obra de este mundo para recuperar el entendimiento y hacer la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo todo eso, tú eres el hijo a quien Dios le llama, eres mi herencia. Pero si no estamos haciendo eso,
somos de Ismael. Así que debemos recuperar el pacto. La diferencia entre los de Isaac y los de Ismael es recuperar el pacto verdadero de Dios para que en nosotros opere la perfecta voluntad de Dios y que surjamos como espirituales. Así que yo sé que has recibido esta palabra y quiero decirte, este es el momento en el cual te digo, si tú quieres reconciliar con el Señor o quieres confesar a Jesucristo como verdadero Dios, este es el momento para decirlo. Aquí es cuando decimos, ya entendí que hay dos genéticas, Caín y Abel, Ismael e Isaac. ¿De cuál genética quieres ser tú? ¿La genética de la serpiente o la genética de la mujer? ¿De cuál simiente quieres ser tú? Los que recuperan el pacto son aquellos que honran a Dios, que buscan a Dios y le reconocen como Señor. Así que yo quiero pedirte que esta mañana podamos de corazón, honesta y sinceramente decirle, Señor, yo quiero recuperar el pacto. E insisto, todos somos llamados a fructificar. Mira, los de Ismael van a prosperar, los del mundo van a prosperar, los mafiosos van a prosperar, los corruptos van a prosperar, según ellos y según el valor de la tierra. Pero están prosperando en aquello que es temporal. Tú y yo tenemos que trabajar por lo eterno, por lo que permanece, por lo que nos va a dar nuestro lugar en el cielo y nos va a hacer regresar a la presencia de Dios. Amén. Así que todo aquel que desee reconciliar al Señor o reconocerle como Cristo, reconocerle como verdadero Dios, quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Amado Padre Celestial, oramos en este momento, Señor, en unidad, todos, aquel que lo está haciendo por primera vez y aquel que desea reconciliar. Oramos en este momento en el nombre de Jesús para decir, para proclamar y confesar con nuestra boca y con nuestro espíritu que te reconocemos como Señor, que te reconocemos como Dios. Señor, hemos entendido que hemos caminado perdidamente por este mundo, pero tú traes luz a nuestras vidas para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestro oído sea abierto y tu palabra nos guíe de regreso a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de que nuestros ojos puedan verte de nuevo y podamos reconocerte. Señor, gracias en el nombre de Jesús por los que han hecho esta confesión y esta declaración. Y te pido que tu Espíritu se haga presente y manifieste, Señor, en cada una de estas vidas tu gloria, para que estos puedan empezar, Señor, a recuperar el camino, la senda, para recuperar la medida y ser de tus hijos verdaderos, de serlos de luz, serlos de Isaac, serlos de Abel. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, déjame felicitarte. Porque eres de aquellos que ha entendido que la obra de este mundo ya no tiene sentido. Debemos ser los que recuperan el pacto y los que de nuevo alzan sus ojos hacia el cielo para honrar al único y verdadero Dios. Amén. Así que vamos a hacer otra oración por aquellos que aún están pasando enfermedades y están pasando problemas. Y acompáñame, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, intercedemos, Señor. Y lo hacemos de corazón y lo hacemos como entendidos, intercedemos por aquellos que están presentando enfermedades, amigos nuestros, familiares nuestros, conocidos nuestros, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte que tengas misericordia de sus espíritus y que puedas venir, Señor, a restaurarles y a sanarles. Porque no dudamos que cuando el espíritu se conecta contigo y se hace uno contigo, el cuerpo es sanado inmediatamente, Señor. No queremos solo pedir una sanidad del cuerpo para que éste después se pierda y se aleje de ti, sino queremos pedir una sanidad y restauración completa en que estos recuperen la imagen y la semejanza, que sean los de Abel, que sean los de Isaac, que sean los de Abraham, que sean los tuyos, Señor, para verdaderamente tener sanidad interior y exterior. Y te pedimos, Señor, también que sobre todos aquellos, Padre Santo, que están pasando situaciones difíciles, Señor, en lo económico, en sus negocios, te pido que venga también la provisión, te pido que también venga, Señor, desde el cielo, de manera milagrosa, Señor, que venga la provisión necesaria, que bendiga los negocios, los trabajos, las empresas y los emprendimientos,
para que tengan lo necesario y lo suficiente para seguir avanzando en buscarte, para seguir ofreciendo sus servicios a todos aquellos que lo necesitan y seguir honrando tu nombre, Señor. Pero si algo te pedimos es que nosotros podamos ser aquellos que fructificamos en tu reino, que fructificamos y edificamos en tu voluntad, no los que fructifican en la tierra, no los que fructifican para el pecado, no los que fructifican en lo temporal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.